¿qué es lo que a ti te impulsó a escribir ese artículo? Bueno, pues yo creo que el origen está precisamente en Los Feroz, donde se destapa, yo creo que el principio de todo en esta especie de Me Too que está habiendo ahora, o que está empezando a ver ahora en el cine español, ¿no? Que es este caso de Javier Pérez Santana, el productor. Fue el año pasado, en el 23. Que acosó a Jedet y que acosó a mucha más gente, entre ellos a mí en un momento dado. Yo estaba hablando con un compañero y me vino, yo no le conocía de nada, y me vino me plantó un beso en la boca, ¿no? Yo no le di ninguna importancia esa noche, o sea, seguí con mi noche perfectamente. Fue un momento profundamente incómodo y además un poco vergonzante también para mí, pero no le di importancia hasta que al día siguiente se destapó todo esto y empiezas a reflexionar un poco, ¿no? Que es también lo que decía Bob Pop en las declaraciones que hizo inmediatamente posteriores, ¿no? Que son cosas que de repente tienes muy integradas y que hasta que no hay alguien que te hace un poco, te remueve un poco y te hace ver que eso quizá te está haciendo sentir incómodo y que eso quizá además te está dejando una serie de consecuencias y de cosas, de secuelas que te hacen sentir incómodo, que te hacen sentir hostil en determinados espacios en los que no deberías sentirte así, no terminas de reaccionar o no se termina de iluminar la bombilla, ¿no? Y yo desde ahí, desde ese momento sí que pensé en muchas cosas. Yo me llevo relacionando con el mundo de la prensa de cine y con el mundo del cine desde que tengo 14 años por distintas razones, y eso me ha dado cosas maravillosas y muy buenas, y también algunas experiencias que son las que cuento en el artículo, que han sido mucho más desagradables, ¿no? Generalmente relacionadas con depredadores o con hombres, en mi caso, que soy gay, que me buscaban cuando yo era menor, incluso por debajo de la edad de consentimiento sexual, ¿no? Y yo aceptaba en todas esas acciones. Lo que pasa es que luego efectivamente vas uniendo cabos, vas atando cabos y vas empezando a entender que hay patrones, que hay cierta erótica del poder, que hay muchas cosas que además en este mundo del cine, donde tenemos esta idea un poco de estrellas del rock and roll y del glamour y del éxito muy interiorizado desde el principio, pues te seducen y te nublan un poco la vista, y es más tarde cuando empiezas a darte cuenta de las consecuencias que se tiene. A tomar conciencia. Y ahí fue el origen un poco del artículo, que hasta que no salió el artículo del País de Carlos Bermud tampoco me lancé como a ponerlo en palabras, pero estuve un año como dándole vueltas, porque obviamente también el hablar o el exponerte, yo no soy nadie, ¿no?, en esta industria, pero el exponerte tiene sus consecuencias y las ha tenido también, ¿no? O sea, que dar el paso es complicado a veces. Sí, es valiente. Yo creo que hay que hablar, que creo que es importante. Y para hablar tenemos aquí también a María Guerra. ¿Qué tal? Súper fan. Muchas gracias. Yo también. También una persona muy joven que lleva muchos años en la industria, en tu caso, y que también estás muy acostumbrada a contar un poco las cositas que pasan, ¿no? Es decir, desde el punto de vista más bien cinematográfico, sí. Pero que también estás como en contacto con un montón de personas y vives unos backstage que ahora un poco hablaremos de ellos. Mucha gente ya te conocerá más que de sobra como La Script. Eres periodista, has trabajado en medios como Cadena Ser y Movistar Plus. Tienes un puesto muy importante como persona seria que eres, de presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Un marrón tremendo, porque es como... claro, además la gente dice, ¿pero por qué pasan cosas en Los Feroz? Pues pasan cosas porque el foco está puesto en el cine. Exacto. Y bueno, viviste un poco en primera persona, no en primera persona porque a ti no te pasó, entiendo, pero sí en primera persona porque tuviste que gestionar un poco esta situación en Los Feroz. ¿Cuánto se aprende del mundo del cine viendo un poco la vida como la ves tú? Es decir, como más como una espectadora, digamos, de todo el backstage del cine. Hombre, yo soy periodista y yo llevo 31 años trabajando de periodista. Entonces, la mirada del periodista es contar. Entonces, bueno, yo sí que tengo claro que el cine nos cuenta como sociedad. Y es verdad que últimamente, en los últimos años, las redes sociales han abierto los canales, o sea, los canales del País y El Mundo y La SER y tal, tienen un flujo de noticias que muchas veces no cubren la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, como presidenta de Los Feroz hemos tenido crisis informativas
Victoria Abril no se quiere poner la mascarilla, pues hay que hacer un comunicado y pararle los pies y decirle no, la comunidad va por delante. El año pasado con lo de Yedet, que además fue horrible porque habíamos conseguido que Almodóvar recibiera el premio de honor, que habíamos tardado 10 años en que lo aceptara. Y de repente esta noticia nos quedamos alucinados porque, fíjate, esto pasó un sábado por la noche y el domingo por la mañana me empezaron a llamar de todas las televisiones, gente súper miserable diciendo que iban a hacer programas que nos estaban insultando, y nosotros nos limitamos a hacer un comunicado diciendo que rechazábamos todo tipo de violencias. Y eso yo creo que son cosas horribles que pasan. Luego también hubo un poco la mirada de que es normal, porque en el mundo del cine hay puteo y es o sea, encima una mirada de consentimiento, porque es un mundo pérfido, que es lo más franquista y lo más antiguo que te puedes echar a la cara. Y yo por eso creo que es muy importante como periodistas decir: alto, que esto que está pasando aquí, como lo que le ha pasado a Jenny Hermoso, esto está pasando porque hay unos focos enormes en torno a estos negocios brutales que son el deporte y el cine, y además que tienen muchísima influencia sobre la sociedad. Por ejemplo, véase que en el fútbol no hay chicos gays, ¿no? O sea, así... no es que no existan, no es que no existan, es que sencillamente los que hay les debe dar pavor y todo el mundo a su alrededor les dice que no. Entonces, esto nosotros como periodistas pues tenemos la obligación de pararnos y decir, no, esto es otra cosa. Y este año el periódico El País, que yo les felicito muchísimo, sacaron un tema con declaraciones y con testigos que denunciaban a Carlos Bermúdez, y me parece que fue fenomenal. Pero la industria se queda así un poco tal, y la reflexión que nosotras hacíamos es que, genial, esto lo hace El País, mira hacia esta industria, pero ojo, que esto es abuso de poder y precariedad. Donde hay abuso de poder, donde hay precariedad, hay abusos sexuales y laborales. Y eso es así, y los periodistas tenemos que decirlo. Y yo, pues lo dijimos, y fue muy desagradable porque nosotros teníamos un bonito discurso sobre lo importante que era el cine, las narraciones que hacía en nuestra sociedad y la industria tan potente que es, como esta productora tan preciosa que tenéis, en la que trabajan 12 personas, que me parece gloria bendita, y no un lupanar en el que las cosas horribles y las personas que están dentro lo merecen. Entonces, pues... Perdón, no se me ha ido por los cerros de Úbeda. No, pero bueno, fantástico. Tomo el piropo por mí, por parte del equipo, que son gente maravillosa y que estamos súper bien rodeados.